Si llegaste a este mensaje en este momento, no fue casualidad. No llegaste aquí simplemente porque deslizaste el dedo por una pantalla y algo llamó tu atención. Llegaste porque hay un Dios que conoce tu nombre, conoce tu historia y conoce exactamente la situación que estás viviendo. Y esta mañana, esta tarde o esta noche, decidió que necesitabas escuchar algo específico, algo que no cualquier voz puede decirte, algo que el mundo no tiene para ofrecerte. Dios te trajo hasta aquí porque sabe exactamente lo que estás cargando. Sabe el miedo que llevas por dentro aunque por fuera parezca que todo está bien. Sabe la angustia que aparece cuando el día termina y el silencio llena la habitación. Sabe el nombre de esa situación que no te deja dormir. Sabe cuántas noches llevas dando vueltas en la cama pensando en lo mismo. Sabe cuántas veces te prometiste que ibas a soltar esa carga y, sin darte cuenta, terminaste tomándola otra vez. Sabe el cansancio que produce no saber cómo va a terminar algo que significa tanto para ti. Esa situación que revisas una y otra vez buscando una salida que todavía no aparece. Ese problema que parece demasiado grande. Esa incertidumbre que se siente interminable. Tal vez llevas días preguntándote en silencio si esto realmente va a resolverse. Si Dios de verdad ve lo que estás viviendo. Si todavía existe esperanza para esa circunstancia que parece no tener salida. Y hoy el cielo tiene una respuesta específica para ti. No una respuesta vaga. No una frase bonita para repetir sin convicción. Una respuesta directa, poderosa y real. Una respuesta que viene de la misma boca que un día dijo, sea la luz, y la luz apareció. La misma voz que abrió mares, cerró bocas de leones y levantó muertos. Ese mismo Dios te dice hoy, no temas, todo saldrá bien. No porque el problema no exista, no porque el miedo que sientes sea exagerado, no porque la situación carezca de importancia, sino porque hay alguien mucho más grande que cualquier problema. Alguien que ya vio el final cuando tú apenas puedes ver el camino que tienes delante. Alguien que nunca improvisa, que nunca falla y que jamás te ha dejado solo. Isaías 41, versículo 13, declara, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Detente un momento en esas palabras, yo te ayudo. No dice, te ayudaré algún día. No dice, te ayudaré cuando todo empeore. No dice, te ayudaré cuando hayas demostrado suficiente fe. Dice, yo te ayudo, presente, ahora, hoy, en medio de lo que estás viviendo. No como recompensa por haber alcanzado cierto nivel espiritual, no porque hayas hecho todo perfectamente, sino porque eres su hijo, porque eres su hija. Y un padre amoroso no espera a que su hijo merezca ayuda para acercarse. Va a su encuentro, lo sostiene, lo acompaña. Eso es exactamente lo que hace el Dios de Isaías 41. Va hacia ti, toma tu mano, se queda a tu lado, y te dice con firmeza, no temas. Y si hoy hay algo dentro de ti que todavía lucha por creerlo, si una parte de tu corazón pregunta, ¿cómo puedo no temer cuando esto parece tan serio? Quédate, porque lo que vamos a compartir en este mensaje puede transformar la manera en que enfrentas aquello que más te asusta. Puede ayudarte a mirar tu situación desde una perspectiva diferente, no desde el miedo, sino desde la confianza, no desde la incertidumbre, sino desde la certeza de que Dios sigue teniendo el control. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios, Señor, hoy decido no temer porque confío en ti. Escríbelo como una declaración de fe, como una decisión consciente de poner tu confianza por encima de tus emociones. Y quédate hasta el final, porque tengo la certeza de que tu fe saldrá de aquí más fuerte de lo que entró. ¿Alguna vez has sentido que el miedo llegó de repente a tu vida? Porque así suele aparecer la mayoría de las veces, sin pedir permiso, sin anunciarse. Un día estabas bien y al siguiente había algo que te robaba la paz. O tal vez no llegó de golpe. Quizás fue creciendo poco a poco, como el agua que sube lentamente y que apenas notas hasta que ya te alcanza las rodillas. De pronto ocurrió algo, y sin buscarlo, te encontraste viviendo una angustia que no sabías cómo manejar. Un diagnóstico inesperado, una llamada que cambió todo, una noticia que sacudió el suelo bajo tus pies,
una situación familiar que se complicó de un momento a otro. O tal vez no fue algo repentino, tal vez fue un proceso lento, deudas que se fueron acumulando, una relación que se fue desgastando, una puerta que seguía cerrada aunque orabas con toda tu fe, y con el tiempo ese miedo se instaló, no como una visita pasajera, sino como un residente permanente. Empezó a influir en la forma en que veías las cosas, comenzó a filtrar cada situación a través del peor escenario posible. Y lo más difícil es que el miedo rara vez llega solo. Trae consigo ansiedad, trae confusión, trae esa voz interior que insiste en decir que nada va a mejorar. Trae el agotamiento de vivir siempre en alerta. Y muchas veces lo que más pesa no es la situación en sí misma. Es vivir en ese estado constante de tensión. Es no poder apagar la mente. Es sonreír por fuera mientras por dentro algo sigue apretando. Tal vez hoy te encuentras exactamente ahí. Y si es así, necesitas recordar algo importante. Dios no te ve como una persona débil por sentir miedo. Dios te ve como alguien que necesita escuchar su voz, porque el miedo no desaparece solamente con esfuerzo. Comienza a retroceder cuando la presencia de Dios entra en el lugar donde el miedo había establecido su hogar. Y eso es exactamente lo que puede suceder hoy. Pero antes de avanzar, necesito decirte algo que no siempre se menciona cuando se habla del miedo, y es muy importante para tu proceso. No todo lo que sientes en medio del miedo es la verdad. Hay una voz que aprovecha precisamente los momentos de mayor vulnerabilidad para susurrar mentiras que parecen conclusiones lógicas. Esa voz te dice, esto no tiene solución. Te dice, ya es demasiado tarde. Te dice, si Dios realmente te amara, esto no estaría pasando. Te dice, siempre te ocurrirá lo mismo. Te dice, hay algo en ti que hace que las cosas salgan mal. Y lo más peligroso de esa voz no es que grite, porque si gritara, la reconocerías de inmediato. Si llegara desde afuera diciendo cosas claramente falsas, la rechazarías sin pensarlo. Pero no funciona así. Esa voz habla desde adentro. Usa tus propias palabras. Usa el tono de tus pensamientos. Por eso las conclusiones que produce parecen tuyas, como si hubieras llegado a ellas después de analizar cuidadosamente la situación. Eso es lo que la hace tan efectiva. No parece un ataque, parece una evaluación honesta. No grita, susurra. Lo hace con calma, con lógica y con apariencia de razonabilidad. Y antes de que te des cuenta, comienzas a creer cosas sobre tu situación y sobre ti mismo que no vienen de Dios. Porque la voz de Dios nunca produce ese tipo de agotamiento interior. Puede confrontar, corregir y desafiar, pero siempre deja una puerta abierta a la esperanza. Siempre muestra una salida. Siempre recuerda que todavía hay algo que Dios puede hacer. Siempre afirma que no estás solo. La voz que te paraliza no es la voz de Dios. Y hay algo más que te ayudará a distinguirlas. Cuando llegas al final de la voz del enemigo, siempre encuentras un callejón sin salida. Una conclusión que dice, hasta aquí llegaste, ya no hay más, todo terminó. Pero cuando llegas al final de la voz de Dios, siempre encuentras un camino. Tal vez sea estrecho, tal vez sea diferente al que imaginabas, tal vez requiera fe para dar el siguiente paso sin ver todavía el mapa completo. Pero hay camino. Siempre hay camino cuando Dios es quien habla. Esa puede ser tu brújula hoy. Si la voz que escuchas en tu interior te deja sin ninguna esperanza, no viene de Dios. Si la voz que escuchas te permite ver aunque sea el próximo paso, ahí puede estar Dios guiándote. La voz del enemigo suele hablar desde el pasado o desde el futuro. Te recuerda todo lo que salió mal o te anticipa todo lo que podría salir mal. Pero rara vez te habla del presente, porque en el presente está Dios, y donde Dios está presente, el miedo pierde autoridad. Por eso, cuando el temor empiece a hablarte, pregúntate si te está llevando al pasado que no puedes cambiar, o al futuro que todavía no existe. Porque si es así, no viene de Dios. Dios habla en el presente. Dice, yo estoy contigo ahora. Yo soy tu ayuda ahora. No tienes que resolver el mañana hoy. Hoy te sostengo. Y cuando llegue el mañana, también te sostendré. La voz que te paraliza no es la voz de Dios. La voz que te acusa sin misericordia no es la voz de Dios.
La voz que te dice que tu situación no tiene redención no es la voz de Dios. Esas voces vienen del enemigo del alma. Y su objetivo no es destruirte de golpe, porque sabe que entonces correrías a buscar a Dios. Su estrategia es más sutil, es sembrar duda, es hacer que mires el problema tan de cerca que ya no puedas ver a Dios detrás de él. Pero hoy empieza un cambio. Hoy empiezas a reconocer qué voz estás escuchando. Y cuando reconoces la diferencia, recuperas autoridad sobre tu mente. No estás roto, no estás maldito, no estás fuera del alcance de Dios. Estás atravesando un proceso. Y en ese proceso, Dios no se ha ido a ningún lado. El miedo te hizo sentir que estaba lejos, pero Él siempre ha estado ahí. Ahora quiero llevarte a algo que puede transformar profundamente la manera en que enfrentas el miedo, porque hay una diferencia enorme entre saber que Dios existe y confiar en que Dios está actuando en tu situación específica. Y para llegar a esa confianza, necesitamos mirar cómo Dios ha obrado en circunstancias que parecían tan imposibles como la tuya, o incluso más. La primera historia es la de Pedro. Estamos en Hechos capítulo 12. Herodes acaba de mandar ejecutar a Jacobo, hermano de Juan. No fue un accidente, fue una decisión deliberada, y al ver que aquello agradó a la multitud, decidió tomar también a Pedro. Lo encarceló y lo encadenó entre 2 soldados, mientras 16 guardias vigilaban el lugar por turnos. Piénsalo por un momento, 2 soldados a cada lado, el peso de las cadenas en sus muñecas, la oscuridad del calabozo, y afuera una vigilancia imposible de atravesar. Desde cualquier perspectiva humana, aquella era una situación sin salida. Pedro lo sabía, no era ingenuo, sabía lo que había sucedido con Jacobo, sabía lo que probablemente le esperaba al amanecer. Y sin embargo, ocurrió algo extraordinario. Hechos 12, versículo 6 dice, «Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, durmiendo». Pedro estaba durmiendo encadenado, con una posible ejecución frente a él. Eso no era indiferencia, era una paz que venía de confiar en Dios más allá de las circunstancias. No la paz que aparece cuando todo está resuelto, sino la paz que nace de saber que Dios puede resolver lo que nosotros no podemos. La paz que Jesús prometió cuando dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». El mundo ofrece paz cuando las circunstancias son favorables. Dios ofrece paz incluso en medio de las cadenas. Y Pedro tenía esa clase de paz, la que no depende del ambiente, la que permanece cuando todo alrededor parece empeorar, la que permite descansar cuando humanamente no debería ser posible hacerlo. Esa misma paz también está disponible para ti. Y mientras Pedro dormía, algo estaba ocurriendo que él no podía ver. La iglesia oraba sin cesar por él. Hechos 12, versículo 5 dice, «Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él». Sin cesar, sin rendirse, sin detenerse. Y entonces llegó el momento señalado por Dios. Un ángel apareció, golpeó a Pedro en el costado y lo despertó. Le dijo, «Levántate pronto». Y las cadenas cayeron de sus manos. No fueron arrancadas, no hubo lucha. Simplemente cayeron. El ángel lo condujo por las guardias, atravesó los controles de seguridad y llegaron a la gran puerta de hierro que daba a la ciudad. Y la puerta se abrió por sí sola. Pedro salió sin comprender del todo lo que estaba pasando. Caminó por una calle junto al ángel hasta que, de repente, se encontró solo. Libre, en la calle, a salvo. Solo entonces comprendió que aquello no era una visión, era real. Hechos 12, versículo 11 dice, «Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes». Solo cuando estuvo fuera entendió lo que Dios había hecho. Solo después pudo ver con claridad el milagro que había estado ocurriendo. Y aquí está lo que quiero que recibas hoy. Dios obró mientras Pedro dormía. No le pidió que permaneciera despierto controlándolo todo. No le pidió que se consumiera en la preocupación. Le permitió descansar. Y mientras Pedro descansaba, Dios movía lo que necesitaba ser movido. Eso también puede suceder en tu historia. Hay cosas en tu situación que no dependen de cuánto pienses en ellas,
No dependen de cuántas veces repases el problema en tu mente. No dependen de que pases la noche preocupado. Dependen de Dios. Dependen de que confíes en que Él está actuando incluso cuando no puedes verlo. Las cadenas de tu situación también pueden caer, tal vez no de la manera que imaginas, tal vez no en el tiempo que habías calculado, pero Dios sigue teniendo el poder de enviar lo que necesita enviar, mover lo que necesita mover y abrir lo que necesita abrir, y muchas veces lo hace mientras tú descansas en Él. Y si la historia de Pedro nos muestra que Dios actúa cuando la situación parece no tener salida, la siguiente historia nos lleva todavía más profundo. Pero antes de llegar a ella, quiero que te detengas un momento en lo que acabas de escuchar sobre Pedro, porque hay algo en esa historia que transforma la manera de vivir la espera. Pedro no sabía qué iba a pasar. La iglesia estaba orando por él. Sí, pero Pedro no tenía acceso a esas oraciones mientras permanecía encadenado en el calabozo. No tenía manera de saber si aquella noche sería la de su liberación o la última de su vida. Y aún así durmió. Eso nos enseña algo poderoso sobre cómo habitar la incertidumbre, no esperando conocer el resultado para poder descansar, sino aprendiendo a descansar en aquel que ya conoce el resultado. Hay una diferencia enorme entre esas dos posturas. La primera retrasa el descanso hasta que exista la certeza de que todo saldrá bien. Y esa certeza casi nunca llega antes de que las cosas se resuelvan. Por eso, quien vive así rara vez descansa. La segunda postura descansa ahora, no porque conoce el desenlace, sino porque conoce a Dios, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe quién sostiene la historia. Eso fue lo que Pedro practicó aquella noche. Y eso es exactamente lo que tú también puedes practicar hoy. No cuando la situación se resuelva, no cuando desaparezcan las preguntas, ahora mismo, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que todavía no entiendes, en medio de aquello que aún no tiene respuesta visible. Descansar en Dios hoy. Y si la historia de Pedro nos enseña que Dios puede actuar cuando todo parece perdido, la historia de Daniel capítulo 3 nos muestra algo todavía más profundo. Nos enseña cómo confiar incluso cuando no existe garantía de que el resultado será el que esperamos. Nabucodonosor, el rey más poderoso de su tiempo, levantó una inmensa estatua de oro y decretó que todos debían inclinarse ante ella cuando sonara la música. Quien se negara sería arrojado a un horno de fuego ardiendo. 3 jóvenes hebreos se negaron a hacerlo: Sadrac, Mesac y Abed-nego. No porque ignoraran el peligro, lo entendían perfectamente. Sabían exactamente lo que les esperaba. Entonces el rey los llamó, los confrontó y los amenazó directamente con el horno. Les preguntó quién podría librarlos de sus manos, y la respuesta que dieron se convirtió en una de las declaraciones de fe más extraordinarias de toda la Escritura. Daniel 3, versículos 17 y 18 dice: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses». Puede librarnos, y si no. Esas 3 palabras contienen una profundidad espiritual inmensa, porque reflejan una fe que no depende exclusivamente del resultado. Una fe que reconoce el poder de Dios, pero que también decide permanecer fiel aun cuando no comprende completamente sus caminos. Ellos creían que Dios podía salvarlos. No tenían ninguna duda sobre eso, pero su confianza no descansaba únicamente en recibir el milagro que deseaban. Descansaba en la certeza de quién era Dios. Habían llegado a un punto donde su obediencia no dependía de la garantía de un desenlace favorable. Confiaban en Dios por quien Él era, no solamente por lo que podía hacer. Y esa es una de las formas más maduras de la fe, porque cualquiera puede confiar cuando sabe exactamente cómo terminará la historia. Pero la verdadera fe permanece firme incluso cuando el capítulo siguiente todavía no ha sido revelado. Sadrac, Mesac y Abed-nego no negociaron su confianza con Dios. No dijeron: «Te obedeceremos si nos libras». Dijeron: «Te obedeceremos porque eres Dios». Y eso cambió todo. Porque cuando la fe deja de depender de las circunstancias dejan de tener el poder de gobernar el corazón. Esa es la libertad que Dios quiere producir también en ti. La libertad de confiar en Él, aun cuando todavía no ves la salida. La libertad de creer en su fidelidad,
aun cuando no entiendes el proceso. La libertad de descansar sabiendo que, ocurra lo que ocurra, sigues estando en las manos del Dios que jamás abandona a sus hijos. La fe superficial confía en Dios mientras el resultado sea el que espera. Confía mientras el Señor responde como desea. Confía mientras las cosas avanzan según sus planes. Pero cuando el resultado no coincide con sus expectativas, esa fe comienza a tambalearse. Empieza a preguntarse si Dios realmente estaba allí. Empieza a pensar que tal vez hizo algo mal para no recibir lo que pidió. La fe de Sadrac, Mesac y Abednego era diferente. No era una fe condicionada por el resultado. No decía, Señor, te serviré si me libras. Decía simplemente, Señor, te serviré. Punto. Con liberación o sin ella. Con una respuesta visible o sin ella. Con un milagro inmediato o sin él. Ese tipo de fe desconcierta al enemigo, porque el enemigo sabe cómo atacar una fe que depende de las circunstancias. Basta con alterar el resultado para que la confianza se derrumbe. Pero no sabe qué hacer con una fe que dice, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no ocurra como esperaba, seguiré confiando en Dios. Esa fe es difícil de quebrar. Por eso aquellas palabras tienen tanta fuerza, y si no, porque no expresaban resignación. Expresaban confianza absoluta. No era, confío si me libras. Era, confío aunque no me libres. No porque dudaran del poder de Dios, sino porque entendían que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias. Nabucodonosor entonces ordenó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. El fuego era tan intenso que los soldados encargados de arrojar a los jóvenes murieron por el calor, y los 3 hebreos fueron lanzados dentro. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El rey se levantó sobresaltado y preguntó, ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Sus consejeros respondieron que sí. Entonces el rey declaró, he aquí yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 4. Habían entrado 3, pero ahora había un 4.º hombre en el horno. Nadie lo había visto entrar. Nadie lo había llevado allí. Sin embargo, estaba caminando junto a ellos, en medio del fuego, en medio del peligro, en medio de aquello que debía destruirlos. Y cuando los 3 jóvenes salieron, Daniel capítulo 3, versículo 27 dice que los gobernadores, capitanes y consejeros observaron que el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas permanecían intactas, y ni siquiera olor a fuego tenían, ni olor a fuego. No solamente sobrevivieron, salieron completamente preservados. Y aquí está la promesa profunda que esta historia tiene para ti. No siempre Dios evita que entremos al fuego, y esa es una verdad que a veces cuesta aceptar, porque nos gustaría que la fe funcionara como un escudo que impidiera cualquier dificultad. Nos gustaría que la oración cancelara automáticamente el dolor. Nos gustaría que confiar en Dios significara que nunca tendríamos que atravesar momentos difíciles. Pero la historia de Sadrac, Mesac y Abednego enseña algo diferente. El horno se encendió. Y no solo se encendió, se calentó 7 veces más. Ellos entraron en él. Lo que Dios hizo no fue evitar el horno. Lo que hizo fue entrar al horno con ellos. Y fue su presencia la que cambió completamente el resultado. No siempre Dios impide el fuego. A veces permite que lo atravesemos, pero jamás permite que lo atravesemos solos. Dios entra contigo en el fuego, camina contigo en medio de la prueba, permanece contigo cuando nadie más puede hacerlo, y su presencia es lo que garantiza que aquello que parecía destinado a destruirte no tendrá la última palabra. No era un fuego más pequeño. No era un fuego menos intenso, era el mismo horno, pero la presencia de Dios estaba allí. Y cuando Dios está presente, lo que debía consumir pierde su poder. Lo que debía destruir deja de destruir. Lo que parecía definitivo deja de serlo, porque hay una presencia mayor que cualquier fuego, una presencia capaz de transformar el lugar de la prueba en el escenario de un milagro. Y esa misma presencia sigue estando disponible para ti hoy. Tal vez hoy tu horno tiene un nombre, una enfermedad, una crisis financiera, un problema familiar que se salió de control, una pérdida que nunca esperabas enfrentar.
Una situación que parece haberte rodeado por todos lados y de la que no encuentras salida. Tal vez sientes que el calor de esa prueba está a punto de consumirte. Pero eso que hoy llamas tu horno tiene algo en común con el horno de Nabucodonosor. Tiene la posibilidad de que el cuarto hombre aparezca. Puede que todavía no lo veas, pero no verlo no significa que no esté allí. Los soldados que observaban desde afuera tampoco lo vieron entrar. Simplemente apareció. Cuando el rey miró dentro del fuego, allí estaba. Cuando los 3 jóvenes más lo necesitaban, allí estaba. Y en tu situación, en aquello que más te preocupa, en lo que más te asusta ahora mismo, Él también está ahí. El mismo Dios que caminó junto a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en medio de las llamas, sigue entrando en los hornos de sus hijos. Sigue haciéndose presente en los lugares donde las fuerzas humanas no alcanzan. Sigue acercándose cuando todo parece demasiado difícil. Y la misma promesa que se manifestó en aquella historia también puede sostenerte hoy. No porque necesariamente evitarás la prueba, sino porque no la atravesarás solo. No saldrás de este proceso sin haber aprendido algo que solo el fuego puede enseñar. Hay lecciones que la comodidad jamás produce. Hay una profundidad de fe que solo nace cuando descubrimos que Dios permanece con nosotros aún en los momentos más difíciles. No saldrás de esto siendo la misma persona que entró. Saldrás con una certeza que nadie podrá quitarte. Dios estuvo contigo. Estuvo contigo cuando las fuerzas parecían acabarse. Estuvo contigo cuando no entendías lo que estaba ocurriendo. Estuvo contigo cuando pensabas que no podrías seguir adelante. Y esa convicción vale más que cualquier explicación. Porque cuando sabes que Dios caminó contigo en el fuego, ya no vuelves a mirar las pruebas de la misma manera. Por eso quiero invitarte a hacer una declaración de fe. No después de ver el resultado, no después de que todo se resuelva. Ahora, en medio del proceso, en medio de la incertidumbre, escribe estas palabras y créelas en tu corazón. Dios está conmigo en el fuego y no me consumirá. Escríbelo como quien decide confiar antes de ver, como quien elige creer que la presencia de Dios es más grande que cualquier llama, como quien sabe que, aunque el fuego sea real, también es real el Dios que camina dentro de él. Y ahora hay algo que necesito decirte sobre la diferencia entre conocer estas verdades y vivirlas cada día. Porque muchas personas saben que Dios puede obrar, conocen las historias, han leído las promesas, pero cuando llega la prueba, cuando el miedo aparece a las 3 de la mañana, no saben qué hacer con todo eso. Por eso quiero compartir contigo 3 claves espirituales para enfrentar el miedo. No son fórmulas, son posturas del alma que abren espacio para que Dios actúe. La primera clave es declarar en voz alta lo que Dios dice sobre tu situación. Porque el miedo habla constantemente, construye una narrativa interior que se repite una y otra vez, y si esa narrativa no es confrontada, termina moldeando la manera en que ves la realidad, no porque sea verdad, sino porque no tiene oposición. La palabra de Dios declarada en voz alta es ese contrapeso. Segunda de Corintios 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las palabras de fe son armas. Cuando dices, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Estás enfrentando el miedo. Cuando declaras, no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, le recuerdas a tu alma lo que ya recibió. Hazlo hoy, aunque todavía no lo sientas, especialmente si todavía no lo sientes. La segunda clave es llevar el miedo a Dios en lugar de seguir alimentándolo con pensamientos. Pensar en el miedo y orar sobre el miedo no son la misma cosa. Pensar en él lo hace crecer. Cada vuelta que le das añade una nueva preocupación. Pero la oración lo coloca en manos que pueden sostenerlo. Primera de Pedro 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Toda la ansiedad, no una parte, toda. Ese acto de entregar es una decisión que debes tomar una y otra vez hasta que se convierta en un hábito. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz llega incluso antes de que entiendas la solución. Llega cuando llevas el problema a Dios y decides confiar. La tercera clave es alimentar tu mente con aquello que fortalece la fe, porque la mente es como un jardín. Lo que siembras es lo que crece. Si alimentas constantemente el temor, el miedo encontrará más espacio. Pero si llenas tu corazón con la palabra de Dios, con testimonios de su fidelidad y con alabanzas que recuerdan quién es Él, la fe comienza a recuperar terreno. Tal vez no de un día para otro, pero empieza, y cuando la fe crece, el miedo pierde fuerza. Por eso cuida lo que consumes cada día, porque aquello que alimentas terminará influyendo en la manera en que enfrentas cada situación. Y una mente llena de la verdad de Dios se convierte en un lugar donde el miedo ya no puede gobernar como antes. Y antes de la oración, quiero contarte algo. Hace no mucho tiempo recibimos el mensaje de una oyente de este canal, a quien llamaré Carmen. Carmen llevaba más de 2 años enfrentando una situación financiera que parecía no tener salida. No era una persona sin fe. Había crecido en la iglesia, conocía las promesas de Dios y sabía los versículos que hablaban de provisión. Y precisamente por eso la crisis le resultaba tan confusa. Si conocía la palabra, si había orado y si había creído, ¿por qué seguía viviendo aquello? Esa pregunta era la que más la agotaba. No la deuda en sí, sino la distancia entre lo que esperaba que Dios hiciera y lo que estaba viviendo. La empresa donde trabajaba cerró sus puertas y ella, que sostenía a sus 3 hijos, se quedó sin ingresos. Hizo todo lo que estaba a su alcance. Envió hojas de vida, buscó proyectos independientes, pidió ayuda a personas cercanas. Pero los meses pasaron y nada parecía cambiar. Poco a poco el miedo dejó de ser una visita ocasional y se convirtió en un residente permanente. Se levantaba con él y se acostaba con él. Dormía mal, perdió el apetito, y lo que más la consumía no era la deuda, sino esa voz constante que le decía que no había salida, que ya había intentado todo, que estaba fallando como madre y que no era capaz de salir adelante. Una noche, agotada y sin fuerzas para seguir llorando, abrió YouTube buscando algo que la ayudara a dormir. Y apareció una reflexión de este canal. La escuchó, y cuando llegó la oración final, algo cambió dentro de ella. No fue algo espectacular, fue un silencio distinto. El silencio de alguien que finalmente soltó una carga que llevaba demasiado tiempo intentando sostener sola. Ese día escribió en los comentarios el nombre de sus 3 hijos, escribió su ciudad y terminó con una frase sencilla: necesito un milagro. Desde entonces comenzó a escuchar los mensajes cada noche, no como una actividad religiosa, sino como un refugio, como un lugar donde la voz dominante ya no era la del miedo, sino la de la esperanza. Y poco a poco algo empezó a cambiar, no de golpe, no de un día para otro. Pero cada noche su corazón se aquietaba un poco más. Era como si la fe que la ansiedad había desgastado estuviera siendo reconstruida ladrillo por ladrillo, un mensaje a la vez, una noche a la vez. Carmen comenzó a practicar lo que escuchaba. Empezó a declarar la palabra en voz alta, aunque al principio no sintiera lo que decía. Y con el tiempo, esas palabras comenzaron a tener más peso que el miedo. Aprendió a llevar sus preocupaciones a Dios en oración en lugar de quedarse atrapada en ellas. Aprendió a alimentar su mente con esperanza en lugar de ansiedad. Semanas después, recibió una llamada inesperada. Era una persona que había conocido años atrás y con quien había perdido contacto. Esa persona estaba comenzando un proyecto y necesitaba justamente las habilidades que Carmen tenía. Aquel trabajo no resolvió todo de inmediato, pero fue el comienzo de un cambio real. Poco a poco la situación empezó a ordenarse. Meses más tarde nos escribió nuevamente, pero esta vez no era para pedir oración, era para compartir su testimonio. Y lo más impactante no fue que las circunstancias hubieran mejorado. Lo más impactante fue lo que había cambiado dentro de ella. Nos dijo que antes de la crisis el miedo era su respuesta automática ante cualquier dificultad. Bastaba un problema para que la ansiedad tomara el control. Pero durante ese proceso había aprendido algo diferente. Había aprendido qué hacer con el miedo. Llevarlo a Dios en lugar de quedarse sola con él. Hablar la palabra en voz alta en lugar de escuchar únicamente las voces de la preocupación.
elegir cuidadosamente aquello que alimentaba su mente. Y esas lecciones no se aprenden en la comodidad, se aprenden en el fuego. No hay manera de desarrollar la paz que Pedro tuvo en el calabozo sin atravesar momentos donde la única opción es confiar en Dios. Eso no significa que Dios provocó la crisis para enseñarle algo. Significa que Dios usó lo que estaba viviendo para formar algo que solo podían hacer en medio de ese proceso. Como ocurrió con Sadrac, Mesac y Abednego. No fue el fuego lo que los transformó. Fue la forma en que caminaron por él y la presencia de Dios que los acompañó dentro del horno. Carmen salió de aquella temporada con algo más valioso que una solución financiera. Salió con una fe probada, con una certeza profunda de que Dios había estado con ella en cada momento. Y lo que más la marcó no fue aquella llamada que abrió una puerta. Fue descubrir que mientras esperaba la respuesta, Dios estaba trabajando en su interior. Ya no era la misma persona. El miedo que antes la dominaba había perdido fuerza. Había descubierto que la paz que nace de confiar es mucho más fuerte que la tensión de querer controlarlo todo. En su último mensaje escribió una frase que todavía resuena. No entendí por qué tardó tanto, pero entendí que mientras esperaba, Dios estaba formando en mí algo más importante que la solución. Me estaba enseñando a no temer. Y eso es exactamente lo que Dios también puede hacer contigo. Porque a veces el milagro no solo consiste en cambiar lo que está afuera, también consiste en transformar lo que está dentro. Y una persona que ha aprendido a confiar en Dios en medio del miedo es una persona preparada para enfrentar cualquier circunstancia. Esa clase de transformación vale más que la solución de un problema pasajero, porque permanece para toda la vida. Antes de orar, quiero que escuches algo. Dios sabía que ibas a llegar a este momento, no solo al momento de escuchar este mensaje, sino al momento en que el miedo se hizo tan grande que ya no supiste cómo cargarlo solo. Lo sabía antes de que comenzara, y no lo permitió para destruirte. Lo permitió porque conoce lo que puede producir en ti cuando atraviesas este proceso de su mano. Conoce la profundidad de fe que solo se forma en la incertidumbre. Conoce la confianza que nace cuando decides creer incluso sin tener garantías visibles. Conoce el testimonio que solo puede contarse después de haber sobrevivido a aquello que parecía no tener salida. Y esa profundidad, esa confianza y ese testimonio tienen tu nombre. Están siendo formados en ti ahora mismo, aunque hoy solo veas el fuego, aunque hoy solo sientas las cadenas. El cuarto hombre ya está ahí. El ángel ya fue enviado. Y lo que hay al otro lado de este proceso es mucho mejor de lo que el miedo te ha hecho imaginar. Ahora quiero pedirte algo. Cierra los ojos por un momento. Identifica con claridad aquello que más temes, no de manera general. Eso específico. Lo que tiene nombre, lo que tiene rostro, lo que pesa en tu pecho cada vez que piensas en ello. Míralo por un instante. Y ahora imagina a Dios actuando en medio de esa situación. Tal vez como el ángel que llegó al calabozo de Pedro y movió lo que parecía imposible mover, o tal vez como el cuarto hombre que apareció en el horno para caminar junto a los que estaban siendo probados. Sea cual sea la imagen que venga a tu mente, recuerda esto: está más cerca de la realidad de lo que el miedo te deja creer, porque el miedo tiene una forma particular de engañar. Hace que la amenaza parezca más grande de lo que es y que la presencia de Dios parezca más distante de lo que realmente está. Cuando el miedo llena la pantalla de la mente, el problema parece enorme y Dios parece lejano. Pero esa no es la realidad espiritual. La realidad es la misma que descubrió el siervo de Eliseo cuando Dios abrió sus ojos. Los que estaban con ellos eran más que los que estaban contra ellos, no porque los enemigos desaparecieron, sino porque la protección de Dios era mucho más grande de lo que podían ver. Hoy también es verdad para ti. Lo que está contigo es mayor que lo que está contra ti, aunque todavía no puedas verlo con total claridad. Y ahora llegamos a lo más importante, la oración. No como un simple cierre de este mensaje, sino como el comienzo de algo nuevo. Respira profundamente. Cierra los ojos si puedes, y recibe estas palabras como si el Padre mismo las estuviera pronunciando sobre tu vida. Padre Celestial, Dios de lo imposible, Dios que entra en los hornos y abre las cárceles, Dios que permanece en calma en medio de la tormenta, hoy me presento delante de ti con todo lo que soy y con todo lo que temo. No vengo con una fe perfecta,
vengo con la fe que tengo, a veces pequeña, a veces cansada, a veces mezclada con preguntas, pero la pongo en tus manos porque sé que tú puedes hacer más con mi fe imperfecta de lo que yo podría hacer con cualquier estrategia humana. Hoy te presento a cada persona que escucha este mensaje cargando un miedo real, un miedo concreto, un miedo que tiene nombre, un miedo que aparece en la madrugada cuando todo está en silencio, un miedo que se cuela en el trabajo, en la familia y aún en los momentos donde debería haber descanso. Señor, tú conoces ese miedo mejor que nadie, no porque lo observes desde lejos, sino porque te importa profundamente cada detalle de la vida de tus hijos. Tú estás dentro de este proceso, como estuviste dentro del horno con Sadrach, Mesach y Abed-Nego, como estuviste presente cuando Pedro estaba encadenado en la cárcel, no observando desde afuera, sino acompañando desde adentro, con ellos, con nosotros, aquí, ahora, hoy. Padre, hoy ponemos delante de ti esa situación que cada persona ha traído en silencio a este momento de oración. Esa deuda que parece más grande que cualquier solución visible. Esa relación que parece más rota de lo que puede repararse. Esa enfermedad que llegó sin avisar y cambió los planes. Esa espera que se ha extendido más de lo que el alma pensó que podía soportar. Esa incertidumbre sobre el futuro que no deja descansar al corazón. Eso que tiene nombre en su interior aunque nunca lo haya dicho en voz alta. Señor, tú lo conoces mejor que nosotros mismos. Y hoy te pedimos que entres en medio de ese proceso, que el cuarto hombre aparezca en el horno. Que tu presencia sea tan real, tan cercana y tan poderosa, que el miedo comience a perder su fuerza. Que lo que salga de este proceso no tenga olor a fuego. Que aquello que el enemigo quiso usar para destruir sea transformado por ti en una herramienta de crecimiento, fortaleza y testimonio. Que donde parecía haber derrota, se manifieste tu gloria. Padre, habla a la mente cansada, que no puede dejar de pensar, a la que gira una y otra vez alrededor del mismo problema, buscando respuestas que no encuentra. Que tu voz sea más fuerte que la voz del miedo, que tu verdad ocupe el lugar que la ansiedad ha intentado reclamar. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde el corazón y la mente de cada persona que ora conmigo en este momento. No porque todo esté resuelto ya, sino porque tú prometiste guardarlos y tu palabra jamás falla. Hoy declaramos que el miedo pierde terreno. Declaramos que las cadenas que mantenían cautivo el corazón comienzan a caer, como cayeron las cadenas de Pedro. No porque seamos fuertes, sino porque tú envías la ayuda necesaria en el momento correcto. Declaramos que puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse conforme a tu voluntad. Declaramos que el cielo sigue obrando en silencio, moviendo circunstancias, preparando encuentros, alineando caminos y ordenando aquello que nuestros ojos todavía no alcanzan a ver. Señor, fortalece la fe que está cansada, la fe que ha esperado durante mucho tiempo y siente que ya no tiene fuerzas. Renuévala, no con una emoción pasajera, sino con una convicción profunda, firme y duradera, anclada en quién eres tú. Habla a esa pregunta que muchos llevan dentro y no se atreven a expresar, y si no sale bien, y respóndela como respondiste a los 3 jóvenes hebreos, no explicando primero el resultado, sino entrando con ellos al horno, siendo la presencia que hace que el fuego no tenga la última palabra. Hoy también eres ese Dios para nosotros, el Dios que permanece, el Dios que acompaña, el Dios que no abandona. Bendice a quienes están soportando cargas en silencio, a quienes sostienen a su familia mientras luchan por dentro, a quienes sonríen delante de otros y lloran cuando están solos, a quienes siguen orando aunque sientan que el cielo guarda silencio, a quienes avanzan aunque cada paso parezca más difícil que el anterior. Señor, permite que hoy sientan que no están solos, que el Dios que vio a Pedro encadenado también los ve a ellos, que el Dios que caminó en medio del horno también camina a su lado, que el cielo no está indiferente a su dolor, que sigue obrando aun cuando todo parece quieto. Declaramos restauración donde hubo pérdida, claridad donde hubo confusión, dirección donde hubo incertidumbre, provisión donde hubo escasez, sanidad donde hubo herida, paz donde hubo tormenta. No como simples deseos humanos, sino como promesas respaldadas por el Dios fiel que nunca falla. El Dios que dijo,
no te desampararé ni te dejaré. El Dios que toma nuestra mano y nos dice, no temas, yo te ayudo. Ayúdanos ahora, Señor, en este momento, en esta situación específica que solo tú conoces completamente. Y cuando esta oración termine, permite que algo haya cambiado dentro de nosotros, que el miedo no salga con la misma fuerza con la que entró, que algo se haya aquietado, que algo haya aprendido a confiar, no porque el problema desapareció de inmediato, sino porque hemos encontrado al Dios que camina con nosotros en medio del fuego. Gracias, Padre, por las historias que dejaste en tu palabra para recordarnos que no somos los primeros en sentir miedo. Gracias por Pedro que durmió encadenado. Gracias por Sadrac, Mesac y Abed-Nego que permanecieron fieles aún frente al horno. Gracias porque sus historias siguen hablando a nuestra vida hoy. Y gracias porque el mismo Dios que actuó entonces sigue actuando ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos llegado al final de este tiempo juntos, hay algo más que quiero que lleves contigo. No es una tarea religiosa, es una invitación a vivir de manera diferente a partir de hoy. El miedo volverá a buscar espacio, porque vivimos en un mundo donde las circunstancias no siempre son favorables. Pero lo que puede cambiar es lo que haces cuando el miedo aparece. Si hoy aprendiste algo de Pedro, aprendiste que es posible descansar aún en medio de las cadenas, que la paz que Dios da no espera a que todo se resuelva para llegar. Y si aprendiste algo de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, aprendiste que la fe más fuerte no es la que depende de un resultado, sino la que puede decir, aunque no vea la salida todavía, sigo confiando en Dios. Lleva contigo esas dos imágenes. El hombre que duerme encadenado porque confía en quien puede romper las cadenas, y los jóvenes que entran al fuego sabiendo que Dios está con ellos. Porque una de esas dos historias describe exactamente lo que estás viviendo hoy. Y en cualquiera de las dos, Dios sigue presente, activo, obrando, no como un observador distante que espera ver cómo te las arreglas, sino como el cuarto hombre que ya está en el horno, como el ángel que ya fue enviado, como la presencia que acompaña cada paso, aunque no siempre puedas percibirla. Eso es lo que tienes a tu lado hoy. No una promesa vacía, no una idea abstracta, una presencia viva y real. Y esa presencia hace posible que exista un camino incluso cuando tus ojos todavía no pueden verlo. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo. Si este mensaje tocó un lugar de tu corazón que necesitaba ser alcanzado, no lo guardes solo para ti. Hay alguien en tu vida que también está luchando con miedo. Alguien que necesita escuchar que no está solo, que existe un Dios que entra en el fuego junto a sus hijos. Comparte este mensaje con esa persona. No lo pienses demasiado. Si alguien vino a tu mente mientras escuchabas estas palabras, confía en que puede necesitar exactamente este recordatorio. A veces, un mensaje compartido se convierte en la respuesta a una oración que alguien hizo en silencio. Y si esta reflexión llegó a tu vida en el momento correcto, apóyala con un me gusta para que pueda alcanzar a otras personas que también necesitan esperanza. Y si deseas seguir fortaleciendo una fe capaz de vencer el miedo, suscríbete a este canal y acompáñanos en cada encuentro. Porque aquí recordamos una y otra vez que Dios sigue obrando, incluso cuando no podemos verlo. Que Dios te bendiga y que hoy puedas decir con convicción las palabras que nacen de una confianza verdadera. Mi Dios puede hacerlo. Y aunque todavía no vea la respuesta, seguiré confiando en Él. Que esa declaración no sea solo una frase bonita, sino la postura real de tu corazón frente a aquello que más te preocupa. Que cuando el miedo vuelva a tocar la puerta, recuerdes que ya decidiste dónde permanecer, al lado del Dios que entra al horno, al lado del Dios que envía ángeles a los calabozos, al lado del Dios que toma tu mano y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso es lo que tienes, no la promesa de un camino sin dificultades, sino la promesa de una compañía que nunca falla. No la garantía de que el fuego no arderá, sino la certeza de que no lo atravesarás solo. No la seguridad de que las cadenas nunca llegarán, sino la confianza de que Dios seguirá siendo más grande que cualquier cadena. Y esa presencia constante, ese no te dejaré ni te desampararé, es más que suficiente para hoy, para mañana y para cualquier desafío que venga después. No temas,
todo estará en las manos de Dios, y el Dios que camina contigo jamás ha llegado a una situación que no pueda manejar. Esta tampoco será la excepción. Que el Señor te bendiga profundamente. Amén.